Continuando con nuestro programa, seguimos con el maestro Fernando Marcelo Olier. Él nos va a dar la ponencia de evaluación de un inmueble rural para generar 3 nuevas unidades agroeconómicamente independientes. Buenas tardes, maestro Fernando. Me voy a permitir dar una semblanza muy rápida del maestro. Es ingeniero agrónomo graduado de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de La Plata, en el año de 1993, capacitado en cuestiones ambientales, TÜV Holanda y evaluaciones periciales rurales, miembro del Colegio de Ingenieros de la provincia y del Colegio de Ingenieros Agrónomos, miembro fundador de la Asociación Profesional de Tasadores Argentina, miembro de la Comisión de Tasadores Profesionales de la Dirección de Vialidad y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, coordinador del área de evaluaciones de la Dirección de Vialidad de Buenos Aires, en el marco de la Ley de Expropiaciones, Ley 5708, codirector del proyecto Forestación en Rutas de la Provincia de Buenos Aires, con efecto sumidero, cambio climático y protocolo de Kioto por la Universidad Nacional de La Plata, provincia de Buenos Aires. Análisis ambiental económico de la forestación, captura de CO2 y venta de bonos de carbono. Expositor en múltiples eventos como Consejo de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires, autor de Reducción de gastos del Estado provincial en las obras públicas a consecuencia del impacto de valor de las expropiaciones en el Congreso Provincial Vial, el impacto de las evaluaciones de la tierra y de las mejoras expropiadas en la obra Autovía número 6, tramo Luján-Zárate. Plan de gestión integral trienal del cambio climático y su impacto económico de la Dirección de Vialidad de Buenos Aires. Es director del Estudios Agroeconómicos, encargado de realizar evaluaciones económicas agrarias para dar origen a nuevos inmuebles productivos en la provincia de Buenos Aires. Revalúos rurales, realizando a la fecha más de 1,200 nuevas unidades productivas. Maestro Fernando, bienvenido. Y el formato, pues más o menos son 40 minutos de la ponencia, 20 para preguntas y respuestas. Y pues es toda suya la pantalla. Bienvenido, maestro. Perfecto. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo anda Jorge? ¿Cómo andan a todos? Bueno, antes de empezar la ponencia, quería hacer un simple agradecimiento a toda la comisión organizadora del encuentro por el gran esfuerzo que han realizado para poder organizar el evento y juntarnos a todos en este momento difícil que estamos atravesando y a la distancia. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, se ve bien, ¿no? Bueno, la charla que vamos a exponer hoy se refiere a la evaluación de un inmueble rural para generar 3 nuevas unidades agroeconómicas productivas. Es un poquito lo que vengo realizando a diario a campo. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Fue realizar la evaluación de un establecimiento agropecuario localizado en el partido de Pila, provincia de Buenos Aires, para la división entre 3 herederos, a los cuales le correspondía la siguiente distribución. El propietario 1 le correspondía el 20%, el propietario 2 el 30% y el propietario 3 el 50% del inmueble. Esto tenía que cumplir un requisito, que eran las normas provinciales para la generación de unidades agroeconómicas productivas e independientes, definidas por el Código Rural de la provincia de Buenos Aires en su decreto ley 1753 del 83 y su disposición del 1 del 17. Y dentro de su consigna se permitía que tanto el propietario 1 o el 2 se quedaran con las mejoras constructivas. Para lo cual
el punto de partida en todos estos trabajos es definir claramente qué es lo que vamos a estar buscando, empezando primero por la localización del inmueble, siguiendo por toda la información que obtengamos del establecimiento, la búsqueda de antecedentes dominiales y planos de mensura, cómo podemos acceder al mismo y qué distancia está de rutas o de poblados. Toda la recopilación de material técnico y legal que nos sea de utilidad. También es importante, para saber dónde está nuestro establecimiento, tener un reconocimiento de todas las regiones agrotopográficas en las que se localiza. Las normativas vigentes es fundamental para saber hacia dónde vamos. También, ya cuando empezamos a hacer un análisis para poder volcar la parte edafológica, es importante recopilar todas las imágenes satelitales y las imágenes georreferenciales, ya sea en Google, Bing o en otro sistema. Seguido por esto, por la búsqueda de las unidades cartográficas del suelo y de las series de suelo a las que pertenece el establecimiento. Acá en la Argentina utilizamos la del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Además, una búsqueda de las actividades agropecuarias que se realizan en la región, los rendimientos, las distintas actividades agropecuarias y toda información económica que nos brinde herramientas para determinar el valor. Una vez que tenemos esto, debemos acompañarlo de una inspección al campo con un relevamiento de todas las mejoras existentes. Y para la búsqueda de valores, hacer una recopilación, ya sea en la venta en la zona, por medio de inmobiliarias, escribanías, revistas especializadas, la web, etc. A partir de, hacemos un análisis a partir de los métodos comparativos. Bueno, para empezar a localizarnos en el inmueble en que vamos a estudiar hoy, nos encontramos en la República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Pilar. La provincia de Buenos Aires posee una superficie de 307 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional cercana a los 17 millones de habitantes, una superficie destinada a la actividad agropecuaria próxima a los 25 millones de hectáreas, y tenemos aproximadamente unos 36.000 establecimientos agropecuarios. Aquí, en círculo azul, podemos localizar dónde se encuentra el inmueble en estudio. Ya sabiendo que se encuentra dentro de la provincia de Buenos Aires, definimos, según Cabrera, a la provincia fitogeográfica conocida como llanura pampeana, la cual se caracteriza por no tener una vegetación arbórea de origen, ser de clima templado, con un régimen de lluvia que va desde los 600 milímetros hacia el oeste hasta los 1.100 milímetros a medida que nos acercamos hacia la costa atlántica. La llanura pampeana es utilizada como la parte más fértil de la Argentina, con una actividad agrícola y ganadera. Dentro de la actividad agrícola predominan los cultivos de maíz, trigo, soja, girasol, cebada, centeno, y dentro de la actividad ganadera la predominante es la actividad vacuna, dedicada a la cría y a la invernada. Esta región es una de las más ricas de la Argentina, donde además encontramos muchísimas actividades complementarias, como ovinos, avícolas, porcinos y hasta zonas de vegetación forestal. La llanura pampeana se divide a su vez en 4 distritos diferentes: el pampeano uruguayense, el pampeano oriental, el pampeano occidental y el pampeano austral. Nos seguimos acercando hacia el establecimiento en estudio y se localiza en el partido de Pila, perteneciendo al distrito pampeano oriental. Este sector comprende lo que se llama la pampa deprimida, que coincide con el máximo hundimiento del basamento,
localizado en la cuenca del río Salado y en áreas colindantes, en especial hacia el sudeste, con relieves deprimidos y sumamente planos. Esta pendiente pobre y el superávit de balance hídrico que genera estancamientos de agua hacen a la región típica en formación de humedales y lagunas. Hay sectores muy puntuales dentro del partido que presentan medias lomas y algunas pequeñas lomas aptas para la agricultura. Acá podemos ver a simple vista algunos sectores donde se forman estancamientos de agua. Ya acercándonos al establecimiento, que lo tenemos aquí marcado, decimos que su superficie de origen es de 964 hectáreas, teniendo una superficie efectiva de producción de 806. Está distante aproximadamente a unos 800 metros del asfalto, que es una ruta provincial designada como 41, que une el partido de Pila con el partido de General Belgrano. Y se encuentra aproximadamente a unos 5 kilómetros de la ciudad cabecera, que es Pila. Es un campo netamente dedicado a la actividad ganadera, principalmente a la cría de ganado vacuno y en algún pequeño sector agrícola. Cuando comenzamos a estudiar la posibilidad de subdividir el inmueble, es muy importante conocer las normativas legales. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 225, nos define lo que es un inmueble. Y tenemos la Ley 17.801, en su artículo 12, que nos indica que todos los inmuebles deben estar asentados con su respectiva matriculación, y el organismo encargado de la misma es el registro de la propiedad. A nivel nacional tenemos también la Ley 26.209, en su artículo 4 nos define que todas las parcelas en su extensión territorial deben estar medidas con sus respectivas poligonales, y el organismo encargado es el catastro territorial. La misma ley, en su artículo 6 y 9, nos establece que debe confeccionarse la cédula catastral correspondiente para la registración. O sea que tiene que haber una interacción mutua entre ambos organismos. Es decir, los catastros se encargan de los aspectos físicos del bien, las que representan situaciones de hecho, mientras que los registros se encargan de toda la vida jurídica en torno al inmueble, es decir, la situación de derecho. Pasando ya a nivel provincia de Buenos Aires, estos dos organismos están representados en la Ley 11.643 del 63 para el registro de la propiedad y la Ley 10.707 del 88 para el catastro territorial de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un decreto ley, que es el 8.912 del año 77, que establece para la provincia de Buenos Aires las normas de ordenamiento territorial y el uso del suelo y su urbanización. Aquí tenemos unos artículos que son de mucha importancia. El artículo 5 y el artículo 26 definen al municipio como el encargado de definir el ordenamiento de las diferentes áreas y los usos correspondientes para cada partido. Es decir, los municipios son los que se encargarán de definir las áreas urbanas, complementarias y las áreas rurales. El artículo 53 nos hace referencia a que las áreas rurales, las parcelas que se generen, no podrán ser inferiores nunca a una unidad económica de explotación, ya sea extensiva o intensiva. Y sus dimensiones mínimas serán determinadas por el Código Rural de la provincia. Entonces, ya abocándonos al Código Rural de la provincia de Buenos Aires, Ley 1081 del 83 con sus modificatorias, posee un capítulo único, que es el que define a la unidad económica agropecuaria. En un par de artículos
establece que el organismo rector de la misma será el Ministerio de Desarrollo Agrario o el Ministerio de Asuntos Agrarios, quien establecerá las pautas a seguir y los requisitos para generar las unidades económicas productivas e independientes. Esto está definido o profundizado en el Decreto Ley 1573 del 83, que define puntualmente y detalladamente la reglamentación a la que hace referencia el capítulo 2 del Código Rural. Y posteriormente surgió una disposición, la 1 del 17, que profundiza aún más los requerimientos formales para su presentación. Ya teniendo la mensura del campo realizada por el agrimensor, podemos ver que el establecimiento posee una superficie de 964 hectáreas, dentro de la cual se encuentra un sector de laguna, que está aquí marcado en rojo, de aproximadamente 158 hectáreas, las cuales, según las leyes argentinas y de la provincia de Buenos Aires, debe ser cedido a la parte hidráulica. Y nos está quedando una superficie productiva y efectiva para la actividad productiva de 806 hectáreas. Según la mensura realizada y el mensor, el campo en estudio posee 13 lotes siguiendo los alambrados respectivos. Pueden verse en la imagen. Recopilando información, pasamos a analizar las imágenes satelitales disponibles. Como podemos ver a simple vista, en esta primera imagen ya se observa el sector de la laguna y empezamos a observar algunos pequeños sectores de los bajos que hablábamos de anegamientos temporarios. Pasando a esta imagen, claramente se empiezan a ver los diferentes sectores de bajos, los lugares de escurrimiento. Claramente también vemos el sector de la laguna, y aquí en la parte superior se ven tonalidades diferentes de verde que nos están indicando que aquí hay alguna actividad posible que se está realizando de agricultura. Mirando otras imágenes satelitales, estas nos permiten, a partir de diferentes bandas espectrales registradas por los satélites de teledetección, poder ir analizando los distintos índices de verdor de las plantas. Claramente volvemos a ver muy bien el sector de laguna, como decía hace un rato, los sectores bajos, los sectores donde puede haber algo de verde vinculado a la agricultura o al laboreo de los suelos. Y uno analizando detalladamente cómo aparecen los escurrimientos. Acercándonos un poquito más a las imágenes, a la parte superior, aquí ya podemos ver los distintos lotes armados con distintos tipos de siembra. Sectores un poquito más claritos, vinculados a sectores bajos de anegamiento, y en estas están vinculadas a movimiento y laboreo de suelo. Suelos que en ese momento de la imagen estaban laboreados y desnudos. Es importante trabajar siempre y tratar de recopilar la historia de los potreros mes a mes. Luego, charlando con los propietarios y los productores, uno va analizando los usos que se le fueron dando. Pasando a la parte edafológica, entramos en lo que es la cartografía edáfica propiamente de los suelos definidos por el INTA y para el campo en estudio. Podemos ver, como veníamos hablando, el sector nítido de la laguna, el sector intermedio y otro. Están definidos en la unidad edafológica número 11, mapa de suelos de la provincia de Buenos Aires, y en 3 unidades cartográficas. La principal, que ocupa toda la parte central del campo, es la serie General Guido. El sector donde veíamos agricultura comprende la unidad cartográfica Los Naranjos,
y como decía recién, la parte bajita, la de la laguna. El dominio edáfico número 11, donde encontramos el establecimiento, comprende una serie de partidos que rodea el establecimiento, como Chascomús, Pila, Dolores, General Belgrano. Estos suelos se desarrollaron sobre dos materiales originarios distintos. La base tiene una textura franca arcillosa con abundante carbonato de calcio, correspondiente al loess bonaerense Frengelli o post-lujanense. En forma parcial, por encima de este, encontramos un sedimento eólico, franco-arenoso, con espesores que varían de 30 a 60 centímetros, conocidos también como platense eólico. Observando en la zona en estudio planicies muy deprimidas, con microlomas muy puntuales y abundantes cubetas y lagunas, que claramente se veían en las imágenes anteriores. Y en los sectores de microlomas, los suelos son definidos taxonómicamente como argiarboles acuícolas, y en las áreas cóncavas y anegables, Natrag-Wolf, típico. Y acompañando los límites de las cubetas, podemos encontrar algunos argiarboles típicos. Como decíamos, estaba formado por tres tipos de complejo. El principal, el definido como GG7, que pertenece a la serie General Guido, en un 60%, seguido por la serie Castelli y algunos sectores puntuales indiferenciados. Este complejo General Guido tiene una capacidad de uso definida como 7, con un índice de productividad cercano al 15%, y está formado por dos series de suelo. Como podemos ver, la serie General Guido, que es la que predomina en este complejo, son suelos oscuros, profundos, típicos de actividad ganadera, que se encuentran en los tendidos de la región que hablábamos, la pampa deprimida. Son suelos con limitantes de drenado, con rasgos hidromórficos, pero tienen la virtud de no tener ni salinidad o ser débilmente salinos, y con fuerte alcalinidad sódica desde unos 15 a 20 centímetros de profundidad. Como dijimos, la serie Guido posee una capacidad de uso 7 y un índice de productividad del 20%. La vegetación natural en esta serie de suelos es pasto puna, paja voladora, abrepuños, diente de león y pelo de chancho, muy vinculado en la región a suelos sódicos. La otra serie que la compone es la Castelli, con características muy similares al mismo. El otro complejo era los naranjos, que ocupa solo el 12% de la superficie y era la parte superior del establecimiento. Este es un complejo que está formado principalmente por la serie Los Naranjos, seguido por la serie Pila y el Carmen. Como vemos, este es un complejo con una capacidad de uso 3 y un índice productivo cercano al 67%. La serie Los Naranjos es un suelo pardo oscuro, profundo, con buena aptitud para la agricultura, y se encuentra, como decíamos, en esas lomas muy pequeñas y definidas, puntuales, de la pampa deprimida. Taxonómicamente son definidos como apluviales típicos, con una capacidad de uso 2 y un índice productivo del 85%. La serie Pila también son suelos profundos, pardos y agrícolas. Y la serie del Carmen, dentro del mismo complejo, es un suelo pardo muy oscuro, pero de aptitud más bien ganadera, en posiciones de lomas bajas. Son suelos algo también pobremente drenados por su poca pendiente, con una capacidad de uso cercana a 6, un índice productivo cercano al 30%. Y el tercer complejo que nos quedaba era el sector ocupado por la laguna, que comprende más o menos el 16% del establecimiento. Como vemos, son suelos sin posibilidad de uso agrícola ganadero definidos como clase 8.
con un índice de producción cercano al 4%. El otro punto que hablábamos que es importante previo a hacer la evaluación es hacer una inspección detallada en el campo, en el cual se recorre para observar todas las mejoras existentes, el acceso al mismo, la distancia a la ruta, la distancia al poblado, además de recorrer cada lote, ver sus suelos, su uso, su vegetación natural. Y como dijimos, analizar y medir las mejoras existentes. En la foto 1 estamos viendo la vivienda, en la otra imagen el galpón, y bueno, inspeccionar todas las mejoras existentes. Analizadas las mejoras, se determinó que había una vivienda de 95 metros cuadrados, un galpón de piso de 95 metros cuadrados también, y un pequeño tingladito de 15 metros cuadrados, solo para proteger de la lluvia algunas maquinarias. Aquí, para que puedan observar, son fotos de dos lugares diferentes del campo. El Potrero 12 es una típica imagen de la pampa deprimida bonaerense, como decíamos, sin vegetación arbórea. Y el Potrero 3 es uno de los sectores donde estaba la posibilidad de hacer agricultura, en el complejo Los Naranjos. Bueno, en cuanto a la determinación del valor de la tierra libre de mejoras, el mismo se realizó, como decíamos, a partir de una búsqueda en la zona de operaciones concretas de compra-venta, en inmobiliarias y en escribanías zonales, y el análisis de valores de publicaciones y en Internet también. Fueron agrupándose por superficies, por distancia caminos, distancia poblados y por características que tenían cada uno de estos establecimientos en lomas, medias lomas, bajos y el uso que se le daba a los mismos, definiendo a partir de muchos años de trabajo puntajes para cada índice según sus características zonales. Tenemos aquí la superficie en hectáreas y los puntos establecidos para lo mismo, siendo lo más común en la región entre 300 y 800 hectáreas, predominando, como decíamos, la actividad ganadera. En los valores de la zona, entre 3.000 y 4.000, 4.000 y 5.000, 6.000 ya establecimientos con mayor capacidad productiva. Las actividades para agrícola 4 puntos, agrícola ganadero y ganadero. Y respecto a los relieves, de acuerdo al porcentaje que tenía cada establecimiento. Los porcentajes de loma, media loma y bajos, respectivamente. Aquí adjuntamos en esta planilla algunos de los valores obtenidos en venta o vendidos y su adecuación. Y el campo en estudio, que se ve aquí abajo en rojo, que hablábamos de 806 hectáreas. De acuerdo a su superficie, un puntaje de 4, de acuerdo a la distancia a la ruta, también un puntaje entre 2 y 4, por estar a menos de 2 kilómetros, 2 puntos, la distancia al centro urbano y el porcentaje que tiene de lomas, medias lomas y bajos, y el uso agrícola, ganadero. Así fuimos analizando cada uno de los valores de venta que había en la región. Por ejemplo, si tomamos el caso 7, era una superficie de 1.100 hectáreas que se vendía a un valor de $4.350. De acuerdo a la superficie, le fuimos poniendo sus respectivos puntajes. A la distancia, los porcentajes de loma que tenía, de media loma, de bajo, y al uso que se le daba a ese establecimiento. Allí era ganadero, obteniendo para cada valor de las ventas obtenidas un puntaje final y teniendo el nuestro. Las mejoras constructivas fueron valoradas por la tabla de depreciación de Ross-Heideck. Como todos sabemos, simplemente para comentarlo, es un porcentaje de la vida transcurrida y su estado.
obteniendo un coeficiente K. Aquí adjunto para la vivienda principal, habíamos hablado de 95 metros cuadrados y que se encontraba aproximadamente en el 80% de su vida útil. Por consiguiente, el valor actual de esta vivienda es el valor a reposición menos su valor a reposición por el valor residual y por el coeficiente que está en porcentaje de su estado de vida y el estado de conservación del mismo, lo que nos da para la vivienda 100 puntos, para el galpón de 95 metros cuadrados 2100 y para el tinglado 15. Análisis y recopilación final de datos. Luego de la inspección a campo se definieron, aprovechando todos los alambrados existentes, que eran 13 lotes, y en cada uno de estos lotes se tomaron 5 tipos de relieves: medias lomas, medios, bajos, muy bajos y el sector de laguna. Cada uno de ellos fue determinado a partir de la unidad cartográfica y de las series de suelo que vimos, acompañándolo con un análisis minucioso de las imágenes aéreas y satelitales y del relevamiento a campo de cada uno de sus lotes. Las mejoras existentes y la tierra libre de mejoras para cada relieve fueron definidas para este estudio en puntos, dado las diferencias de intereses de las partes, y se prefería no hablar en moneda de curso legal o en dólar, definiendo para esta situación un puntaje de 6 para las medias lomas aptas para agricultura, un puntaje de 4 para las áreas destinadas a ganadería agrícola, un puntaje de 3 para los bajos aptos ganaderos y un puntaje de 2 para los sectores muy bajos ganaderos y encharcables del campo. Así llegamos al resumen de los 13 lotes que teníamos en nuestro establecimiento y la superficie que tenía cada uno de los mismos, llegando a una superficie total de 806. Definido los 4 tipos de relieve que dijimos con su respectivo puntaje, teniendo para el lote 1 415 puntos, para el lote 2 106 y así respectivamente, llegando a que el total del establecimiento posee 3.254 puntos. Aquí abajo podemos ver el porcentaje que había en todo el campo de lomas, de medias lomas, bajos y muy bajos. La mejora constructiva, en función de su estado, equivalía a 160 puntos. Y bueno, continuamos, vemos que la determinación de lo que le corresponde a cada uno de los propietarios, le habíamos dicho, que al propietario 1 le correspondía el 20%, al propietario 2 el 30% y al propietario 3 el 50%. Si solo lo vinculamos con la superficie del establecimiento, le correspondería 161 hectáreas al 1, 242 al 2 y 403 hectáreas al propietario 3. Ahora, si empezamos a trabajar con los relieves, podemos definirle que al propietario 1 le correspondían 142 puntos, al propietario 2 213 de loma y 356 al propietario 3. Así respectivamente para cada relieve, llegamos a que al propietario 1 le corresponden 161 hectáreas y 651 puntos. Al propietario 2, 242 y 976 puntos. Y al propietario 3, 403 hectáreas o 1.627 puntos. A partir de lo cual se determinaron 2 opciones posibles y viables, tomando como referencia en la primera que el propietario 1 sea frentista a la propiedad. En la opción 2, el propietario 2 será frentista, pues en la situación de análisis, el propietario 3, al cual le correspondía el 50% del mismo,
no tenía problemas en quedarse con la parte trasera del establecimiento, la parte de los fondos. Entonces, en la opción 1, donde el propietario 1 es frentista, se queda también con las mejoras existentes que se encuentran en el frente de la propiedad. Determinamos un puntaje de 731 puntos y una superficie total de 119. Para el propietario 2, un puntaje de 1231 y una superficie total de 242. Y el propietario 3, que más el sector de laguna, un puntaje de 1666 y una superficie total de 445 hectáreas. Llegamos a la conclusión que en esta opción 1 se observa un equilibrio de puntaje de relieves para el propietario 3 y un incremento en área proporcional cercana al 15% al quedarse con el sector de atrás del campo. El propietario 1, quien se queda con las mejoras constructivas, incrementa el puntaje medio de su relieve y se ajusta la superficie total. Y el propietario 2 mantiene su superficie y mejora lo que es el puntaje en relieves. Aquí vemos cómo le queda cada uno de las nuevas unidades económicas. El propietario 1, como vemos, con el frente y las mejoras constructivas que se encuentran en este sector. Aquí encontramos el propietario 2 y el propietario de la unidad económica 3 se quedará siempre con el sector del fondo y el sector de la laguna. La opción segunda fue, como habíamos dicho, darle el frente y las mejoras al propietario número 2, el sector intermedio del campo al propietario número 1 y el fondo, como siempre, al propietario 3. Aquí se observa un equilibrio de puntaje de relieve para el propietario 3 y un incremento en área proporcional por quedarse con la parte de atrás del campo. El propietario 1 mantiene el puntaje medio de los relieves y se ajusta su superficie total. Y el propietario 2 ajusta positivamente el puntaje de relieves, incorporando las mejoras adecuadas y reduce levemente la superficie que le correspondía. Y aquí observamos cómo quedarían las nuevas unidades económicas. Como dijimos, al propietario de la parcela 2 le corresponde el 30% y frentista al establecimiento. Propietario 1 y propietario 3. Aquí llegamos a una primera conclusión. Permitió que las partes acuerden rápidamente con la opción número 1, cumpliendo con las normativas vigentes. En este caso puntual, al explicarle a las partes la división en puntajes por relieve y superficie de hectáreas, permitieron que muestren muy buena predisposición a acordar sin necesidad de readecuar las alternativas en forma monetaria. A partir de aquí comenzó a realizarse lo que se llama puntualmente el estudio agroeconómico, para cumplir formalmente la aprobación de las nuevas unidades productivas en forma registral y catastralmente, adjuntando solamente a continuación un resumen de la cuenta de explotación, pues su extensión y complejidad nos ocuparía mucho tiempo en una exposición. Esta es la carátula del estudio agroeconómico que debemos presentar, como dijimos que exige el Código Rural, en el Ministerio de Asuntos Agrarios, para cada una de las 3 unidades económicas que vamos a generar: propietarios, localización, datos catastrales, etc. El estudio agroeconómico exige que se realice un planteo productivo para cada una de estas unidades económicas. En el análisis que realizamos, el establecimiento tomó como modelo un predio
que ocupaba una superficie cercana a las 250 hectáreas, donde debe detallarse puntualmente y profundamente cada una de las actividades. En este caso puntual del planteo productivo, se deja un sector para vivienda, un sector de caminos, un área destinada a la actividad agropecuaria, con 40 hectáreas de pasturas implantadas en 4 potreros y un aprovechamiento de 195 hectáreas de campos medios y bajos que tenemos en nuestro campo. Fernando, Es importante, sí, sí, perdón. nos quedan 10 minutitos nada más y 5 de preguntas. Ah, perfecto, Sí, ya me apuro entonces. sí. Bueno, el objetivo del estudio agroeconómico es siempre explicar detalladamente cómo puede vivir una familia en forma digna y decorosa realizando la actividad agropecuaria, donde necesitamos bien explicar los ciclos productivos que se van a ir realizando, la cantidad de animales, la carga animal, el aprovechamiento de pasturas, todo lo que tenemos. Esto se define en una cuenta de explotación agraria, que simplemente la presento para que tengan conocimiento de la documentación a presentar, donde se detalla, como decíamos, el capital fundiario, las tierras, las mejoras ordinarias, casa, galpón, los alambrados existentes, su valor a nuevo, su amortización y sus intereses. Lo que es respecto después a la parte del capital de explotación, los animales que tenemos en el establecimiento, lo que es maquinarias. Acá simplemente he adjuntado una imagen de que uno debe detallar puntualmente y precisamente todos los costos, en este caso es de una pastura, eh, bueno, todo el costo que requiere su implantación en cuanto a semillas, tratamientos, fertilizaciones, etc. Y la cuenta, después la parte del análisis de los gastos circulantes, gastos generales y los gastos especiales, lo que son sanidad, compra de rollos, conservación de pasturas, etc. Esto nos va a permitir ir aproximándonos a la unidad económica, a partir del balance del debe que tenemos, que es la sumatoria de los gastos, amortizaciones, intereses, la utilidad del productor y los fondos de previsión. Y el haber, que es producido por la venta en este caso, de los terneros, y menos los gastos de comercialización. ¿Qué es lo que nos permite esto? Hacer el ajuste a partir de la unidad económica por el método gráfico de Fernández. Método muy conocido que se utiliza el coeficiente de ajuste. De las 250 hectáreas que partió el estudio de la unidad económica, llegamos a la conclusión que el equilibrio entre el debe y el haber es de 218 hectáreas, lo que nos permite aprobar la unidad económica y por ende la generación de las nuevas unidades independientes en el Ministerio de Asuntos Agrarios. Aquí simplemente para que vean, este es el plano, la carátula de un plano de aprobación de las nuevas parcelas por el Ministerio, lo que permite su posterior registración. Bueno, acá ya terminaría, agradezco a todos y espero que se haya comprendido. Muchas gracias.